nuestra vida. Tú eres el Santo, tú eres el Todopoderoso, tú nos guías a toda verdad y a todo conocimiento. Y abrimos nuestro entendimiento para que nos enseñes más. Deseamos aprender más de ti. Unge con tu poder, con tu esencia maravillosa este lugar, de tal manera que todos seamos, Señor, edificados, afirmados y estemos, Señor, presentes en nuestro espíritu y en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para que todo nuestro ser sea edificado. En el nombre de Cristo te lo pido dándote gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pueden tomar su lugar. Vamos a dar inicio y vamos a dejar este lugar a nuestra hermana Eva, que va a traer el estudio de esta mañana. Amén. Qué romántico. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias Me da a Dios. mucho gusto verlos a cada uno de ustedes. Siempre será una bendición estar en este lugar. Siempre será una bendición estar en este lugar. Es, yo creo, el mejor lugar que usted y yo tenemos, ¿verdad? Para venir y alabar y glorificar el nombre de Dios. Siempre será un privilegio. Yo quiero darle gracias de antemano a mi esposo por la confianza y por la carrilla que por la confianza que Él ha puesto en mí. Yo le doy gracias y también a ustedes, hermanas, gracias por estar aquí y respaldar con su presencia aquí. Quiero también por medio de bendecir a todos aquellos que nos están escuchando en los medios, que Dios nos bendiga, que nuestros oídos sean abiertos para que el Espíritu Santo venga y haga lo que tiene que hacer. Quisiéramos decir que ya estamos listos, que ya no necesitamos más, pero no es así. Esto lo vamos a necesitar hasta el día que nos vayamos con el Señor. Así es que esta mañana abra usted su Biblia ahí en Romanos 8. Vamos a estar leyendo del 1 al 4. No se asuste usted, yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy, me voy a enfocar en Dios habla hoy porque se me hizo muy clara, se me hizo muy específica a lo que yo quería mostrar en esta tarde. El poder del Espíritu Santo se llama este estudio. Y usted y yo tenemos ese poder porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Así es que Romanos 8, del 1 al 4, dice: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida, fíjese bien en las palabras, que da vida en Cristo Jesús, te liberó, o sea, lo liberó usted y a mí de la ley del pecado y de la muerte. 3. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la de un hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. El 4. Lo hizo para que nosotros, fíjese bien, lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, ya que no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Hasta ahí vete, luego me pones el 14, pero hasta ahí lo vamos a ver. Entonces, nosotros oímos mucho la palabra, es que ninguna condenación hay, hermano, ninguna condenación
condenación hay para, no más, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No, el Espíritu Santo nos da el poder para vivir una vida libre, una vida bendecida, una vida abundante, una vida próspera, una vida exitosa. Eso es lo que nuestro gran Dios quiere para nosotros. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, cuando un creyente recibe a Cristo como Señor y Salvador, es liberado de la condenación, es libre de la condenación. Pero ¿qué quiere decir estar en Cristo? Ahí es donde está el problema. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es estar sumergido en el Señor, es estar amalgamado, es estar cubiertos, así como dice el versículo 1 que acabamos de leer. Así pues, no hay ninguna condenación para quién, para los que están en Cristo Jesús. Si usted y yo estamos en Cristo Jesús, no hay problema, no hay ninguna condenación para usted y para mí. ¿Cómo puedo yo saber si estoy en Cristo? ¿Cómo puedo saber yo si estoy o no en Cristo? Pues estar en Cristo es obedecer. O sea, el andar en el Espíritu es obedecer al Espíritu Santo. Eso es estar en Cristo. Obedecer al Espíritu Santo. Pero el andar en la carne, ese es otro rollo. Pero el andar en la carne es obedecer a los deseos de nuestro cuerpo, de nuestra carne, lo que Él quiere, lo que la carne quiere, lo que le gusta. ¿Qué le gusta a la carne? Dormir. A mí me gusta dormir. Y yo hay veces que quiero dormir hasta que se pinche el ombligo, no importa. Y aunque ahora a veces despierto a las 3 de la mañana y ya no puedo dormir. Pero yo mi deseo en la carne es esto. Comer. No importa que me haga daño. Comer hasta reventar, no importa que me engorde. Pero es que esos taquitos de chicharrón luego te dan agruras, ¿qué importa? Es lo que me gusta. Entonces todo aquello que le hace daño al cuerpo, que pecamos contra la carne, como es la fornicación, como es la masturbación, como son todas esas cosas, son pecados de la carne que afectan, pero que están ahí, no importa que me dañe, al cabo de algo me he de morir, decimos muchas veces, de algo me he de morir. Entonces es muy importante que usted y yo realicemos eso, pero ¿qué es lo contrario? ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu pues es que oremos, que leamos la palabra, que la memoricemos, que ayunemos, que evangelicemos, hacer bien a los demás, no murmurar ni criticar a los demás, ser liberal en la obra de Dios. Entonces, si todas esas cosas tú las llevas a cabo, quiere decir que andas en el Espíritu. Y entonces para ti no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación.
Lo contrario es falsa. Lo contrario es hipocresía. Acuérdense de los fariseos. Acuérdense de los fariseos. Los fariseos, ellos muy bonitos por fuera. Ellos ayudaban, es más, diezmaban, ofrendaban, hacían todas esas cosas. Pero dice que por dentro estaban llenos de rapacidad, de hipocresía, dice, de mentira, como los fariseos. Eso nos duele, porque eso también yo lo digo por mí. Eso también yo lo digo por mí, porque pues no es fácil todo esto. Pero vamos a ver ahí en 1 de Juan 2:16. 1 de Juan 2:16. Porque nada de lo que el mundo ofrece, o sea, del sistema, nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Yo cuando estaba haciendo esto dije, Señor, pues ¿sabes qué? Tuve que arrepentirme ahí y decir, Señor, yo quiero andar en el Espíritu, pero me cuesta mucho. Entonces, es muy importante que usted y yo realicemos esas cosas. Yo voy a hablar de una pareja que habla la palabra de Dios ahí en Lucas 1, 5 y 6. Dice, en el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al culto de Abías. Su esposa se llamaba, aquí Isabel, en la Reina Valera dice Elizabeth, descendía ella de Aarón, el 6. Los dos eran justos delante de Dios. ¿Y qué hacían? Y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. La Reina Valera dice, eran irreprensibles. Dice la Reina Valera, es una palabra muy fuerte. Dice que eran irreprensibles. Y así es como, usted y yo debemos de ser irreprensibles, pero eso cuesta, hermano, cuesta aquí en la iglesia, cuesta en la casa, cuesta en la calle cuando tú vas y te atraviesa hasta un perro, o sea, cuesta el ser irreprensibles para que entonces no haya ninguna condenación en la vida de nosotros. Al estar unidos a Cristo, el creyente debe de comenzar a vivir en obediencia por amor a Dios. No para que digan pastor, no porque van a decir, mira el hermano ya no está. No, por amor al Señor, nosotros tenemos que hacer eso para Dios. En Gálatas 2:20, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios así en Gálatas 2:20. Dice 2:20, Gálatas 2:20. Y ya no soy yo quien vive, fíjese bien, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe, Usted la vive por su fe, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Qué bonito dice, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted y yo realicemos que es por mi fe, Al estar usted y yo unidos a Cristo como creyentes,
debemos de manifestar los frutos del Espíritu Santo. Y qué difícil es manifestar los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor. Fíjese, en cambio, lo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad. 23. Humildad, dominio propio, y no como decía el hermano Jesse, demonio propio, decía él, pero aquí es dominio propio. Dice que contra tales cosas, dice aquí la palabra, que no hay ley. Entonces, es muy importante que usted y yo realicemos esto. Pregunto yo en esta mañana, ¿soy yo una persona de amor? Para ser una persona de amor aquí en la iglesia, a mí no me cuesta tanto. Yo les puedo sonreír a ustedes. Ustedes dicen, ay, mi hermana era tan linda, toda la vida, tanto en amor. Pero yo me tengo que preguntar, ¿soy una persona de amor? Humillo y maltrato a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis parientes. Los maltrato, no les tengo paciencia a mi mamá, a mi suegra, a los parientes, aún también a los animales. Hay gente que patea un perro nomás porque le da la gana. Entonces no estamos siendo personas de amor. Pero si haces estas cosas y más, esto es andar en el Espíritu. Pero si no lo haces, si haces todo lo contrario, lo que te estoy diciendo yo de maltratar, de injuriar, de no andar en amor, entonces andamos en la carne. No es difícil de distinguir, ando en el Espíritu o ando en la carne. Ando en la carne porque no me pueden ni hablar, no me pueden decir mi alma porque no. Resongo y pego de gritos y entonces muchas veces andamos en la carne, peleamos con todo el mundo, hasta con el gobierno, hasta con los nuevos candidatos. Yo le digo a mi esposo, yo no voy a oír nada voy a oír de esos pleitos, no me importa, no me interesa. Yo voy a orar solamente por el candidato o candidata que Dios tiene para ponernos en esta nación, porque es Él el que los pone y Él es el que los pone. Así es que hay que se peleen, pero hay quienes, hay hermanos que se distancian, porque yo le voy a poner, yo le voy a, no, nosotros no debemos de andar con esos rollitos, de veras. Entonces, muchas veces hasta lo que no comemos nos hace daño, como lo mismo dice. Estamos amargados, no la llevamos como víboras pisadas. Tenemos que preguntar, ¿quién está gobernando? ¿Es el Espíritu Santo el que gobierna mi vida o es la carne la que gobierna mi vida? Entonces, recordemos que la ley del pecado y de la muerte ha sido ya destruida por el poder del Espíritu Santo. Si me pones ahí en Romanos otra vez, Betelita, por favor, pónmelo del 1 en adelante porque voy a estar desglosando, no más, el 2, 8:2. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Él ya nos libró.
Recordemos que dentro de todo creyente hay esas dos leyes que se oponen entre sí. Qué triste, ¿no? Pero ya me salvé, hermana, ya acepté a Cristo, ya soy una nueva criatura, ya soy nacida de nuevo. ¿Qué importa? Esas dos leyes están dentro de ti. Esas dos leyes están dentro de ti y se oponen. La ley del Espíritu Santo es la que capacita al creyente para que pueda vivir una vida santa. La ley del Espíritu Santo es la que nos capacita a usted y a mí para vivir una vida santa. Ahí está la otra ley. Pues, porque esa otra ley también vive dentro de nosotros. La ley del pecado. Ay, hermano, si yo ya no peco, ni con el pensamiento. Pues dice la palabra de Dios que dentro de nosotros está la ley del Espíritu Santo, pero también está la ley del pecado. Esa ley del pecado es la que trata por todos los medios de arrastrarla a usted, mi hermana, al creyente, a la muerte. Ojo, le tengo una noticia. Y esa noticia es que estas dos leyes estarán en tu vida siempre. Oh, qué pesado. Ahí está. Ahí van a estar esas dos leyes. Ahí van a estar. Entonces, acuérdese usted del apóstol Pablo. ¿Se acuerda usted del apóstol Pablo? Antes de que escribiera el capítulo 8, obvio escribió el 7, ¿no? Y en el 7, ahí en Romanos 7, vamos a leer el 15, dice el apóstol Pablo, el que subió al tercer cielo, al que le fue revelada tantas cosas en su vida, dice: no entiendo el resultado de mis acciones. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Yo digo hoy en la mañana, hoy no voy a gritar ni no voy a pelear con nadie. Esa es mi decisión. Pero durante el camino no entiendo. Entonces allí en el Betelita, en el 23 al 25, usted lea todo eso del apóstol Pablo. Lea. Dice el 23: pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Capacidad de razonar, fíjese nomás, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Y que me tiene preso. 24. Desdichado. En Reina Valera dice: miserable de mí. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Pero para consolarlo vamos a leer el 25. Solamente Dios. Aquí tiene la respuesta. Del 24 dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar? Entonces dice ahí: solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, dice: yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. ¡Ay, qué bonito lo habla! Para que usted no diga: hermana, yo no sé por
pero siempre la tentación ahí está. Pues es que tienes dos leyes, así es que hay que llenarnos de ese poder del Espíritu Santo. Decía una vez mi esposo, no sé si fue él, creo, decía que dentro de nosotros había un perro negro y un perro blanco, y que los dos se peleaban dentro de nosotros, y a que nosotros alimentáramos más, ese es el que iba a ganar. Alimente al perro blanco, que es el Espíritu Santo. Lo alimentamos para que reine y gobierne por encima de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz con el propósito de destruir el pecado que mora en el creyente. Ya que la ley, fíjese bien, ya que la ley no tenía el poder para ayudar a la gente a cumplir las santas demandas de Dios. Por esta razón Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para condenar el pecado en la cruz. Romanos 8:3, que te digo, por favor. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la de un hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. O sea, vemos esto maravilloso. El Señor ya lo pagó. Entonces el Espíritu Santo que mora, que vive, que debe de vivir y morar dentro de nosotros, es el que me va a dar el poder para resistir los embastes, las necesidades, las tentaciones, lo que viene a tu mente. Yo no sé qué estará pensando la hermana Alejandra, así, claro, me ve muy bonito y se sonríe, pero a la mejor. Entonces el Espíritu Santo es el que me da poder a mí para decir, yo debo de tener la mente de Cristo. La mente de Cristo debo de tener yo. Entonces es muy importante que usted y yo realicemos que el Señor ya pagó. Entonces el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que nos da el poder. El creyente que ha sido liberado por el poder del Espíritu Santo puede ahora cumplir la ley de Dios. Ahora el creyente, bueno, vamos a leer hasta ahí, ¿no? Romanos 8:4. Hay 4. ¿Para qué lo hizo el Señor? Lo hizo para que nosotros podamos cumplir las exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Gloria a Dios, sino según el Espíritu. Entonces, ahora el creyente puede amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo, porque el Espíritu Santo nos ha capacitado para este propósito. Entonces es muy importante, porque es muy fácil decir, ay, es que vino el hermano que vive en unión libre y tiene años de años y no ha querido arreglar su vida. Hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Sí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne. Si tú fornicas, si tú adulteras, si tú ves pornografía, si tú te masturbas, no estás andando en el Espíritu, estás andando en la carne. Entonces es muy delicado cuando decimos, ay, es que ninguna condenación hay, hermano. Yo puedo robar y hacer esto, hacer lo otro, no, ninguna condenación hay. Sí, pero síguele leyendo.
que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es muy diferente eso. Creo yo que es muy diferente eso. Entonces vamos a leer ahí en Mateo 22. Mateo 22, 35 dice. Y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó al Señor. Antes de esto, en el 34, dice que era un fariseo. Este hombre era un fariseo. Y como el Señor había tenido una contienda con los saduceos, entonces dijo el fariseo, voy a ir a preguntarle. Y dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. El más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este, le dijo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. En estos dos. Si tú amas a tu hermano, no lo vas a transar. No vas a hablar de él. No le vas a hacer daño si tú lo amas. Entonces, amada mía, en esto se cumple la ley. Hay quienes dicen, no, pero es que la ley era del Antiguo Testamento. No, estamos leyendo en Mateo. Estos dos mandamientos en estos dos mandamientos se basa toda la ley del Antiguo, del Nuevo Testamento y los profetas. Entonces es muy importante que usted y yo nos analicemos y digamos, ¿ando en el Espíritu o ando en la carne? Porque no nos podemos librar de esas dos leyes. Es como cuando Adán y Eva comieron del árbol del ¿qué? Del bien y del mal. O sea, esas dos cosas había en el árbol. Había el bien y había el mal. Y eso fue lo que ellos comieron. Y eso es lo que usted y yo, aunque no queramos, ahí lo tenemos. Aunque ya venimos al Señor, aunque ya nos arrepentimos, aunque ya somos salvos, aunque ya nacimos de nuevo, aunque todo esto tenemos que preguntar, ¿quién me gobierna? ¿Quién me gobierna? Entonces, a usted y a mí, amada mía, amado mío, nos debe de gobernar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que decirle al Señor y creer que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted y yo tenemos la mente de Cristo, tendremos que preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo lo haría el Señor? Esto que yo estoy respondiendo, así respondería el Señor. Entonces, amado mío, vuelvo a leer toda la escritura, pónmela ya para terminar otra vez, Romanos 8, 1, 4, y ahora sí me vas a poner el 14. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te libró de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil
como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. El 14 y un consuelo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dicen? ¿Estos son qué? Hijos de Dios. Si usted y yo estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, usted y yo somos hijos de Dios. Y no hay ninguna condenación para usted y para mí porque fallamos. Si fallamos, no quiere decir por eso que no fallamos. Pero dice así muy bonito: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que párese usted y diga: para mí no hay ninguna condenación. Pero si usted está en la carne, sí hay condenación. Sí hay condenación. Así es que esta mañana, amado mío, quiero decirle: todo está a nuestro favor. Llegó la hora. No lo dejemos para mañana, hoy mismo. Así es que esta mañana, Dios le bendiga, y es lo que yo traía para usted. Dios me lo bendiga. Vamos al cafecito y a la Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a orar, que el Señor bendiga nuestro compañerismo y bendiga este pan. Amén. Hoy es la comunión, compartir la comunión, ¿no?, del Señor. Y vamos a compartir el pan y el café primero. Aleluya. Padre, gracias por este momento. Oramos que tú bendigas, Señor, este pan y esta bebida que tomamos. Seas tú bendiciéndola en el nombre de Jesús. Y oramos, Dios, para que seas abundando en toda generosidad en el corazón de toda la iglesia. Padre, te damos gracias por ello. Y por esta palabra, Señor, que siempre será una ayuda, una bendición, que tú sigas poniendo en la boca de mi esposa, en su vida, la disposición y también la palabra adecuada para cada ocasión. Te lo pedimos, Dios, dándote gracias. Amén